buenos días a toda nuestra audiencia de Transformando Realidades. Estamos en la Escuela Superior de Formación de Maestros Villaroma, en este espacio para poder hacer una reflexión y un análisis que conlleve a aportar a la calidad educativa. En esta ocasión me encuentro con docentes en formación del primer año de la especialidad de Comunicación y Lenguajes, Lengua Castellana. Vamos a presentar a Mercedes Mamani Laruta, de igual manera a Nancy Mamani Laruta. Es un honor estar para mí en este espacio con ustedes, ya que en esta gestión ustedes están iniciando sus estudios, su formación, y también en estos días han estado en las prácticas educativas comunitarias, ¿no?, que en los diferentes distritos que corresponde. A ver, vamos a dar las palabras a Mercedes. Bienvenida a Transformando Realidades. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en el proyecto del licenciado, ¿no? Es muy importante tener estos espacios en el que podamos compartir ideas y, bueno, espero que los conocimientos que tengo ayuden tal vez a formar nuevos conocimientos respecto a la experiencia que hemos tenido. Muchas gracias. De igual manera, vamos a dar la bienvenida y las palabras de inicio a Nancy. Bienvenida. Claro que sí, licenciado. Muy buenos días. Agradecida con la invitación, ¿no?, de estar aquí, tal vez compartir la experiencia que hemos tenido con esto de las prácticas y espero poder brindar tal vez alguna información que no conocíamos de la realidad, ¿no? Muchas gracias por la invitación, licenciado. Bueno, evidentemente estamos viviendo nosotros estos procesos de transformación educativa, ¿no? Entonces a ustedes les ha tocado hacer las prácticas educativas. ¿En qué distrito y unidad educativa específicamente les ha tocado? Bueno, eso sí, estuvimos una semana en el distrito de San Pedro de Curahuara, Chacarilla, que es parte de la provincia Gualberto Villazuel. Específicamente hemos estado conviviendo con estudiantes, el director y los padres de familia de la unidad educativa nacional Eduardo Abarba. Muy bien. A ver, y es importante en este espacio de reflexión, por ejemplo, el acercamiento al contexto, ¿no?, el acercamiento a la unidad educativa. ¿Cuál es la descripción que usted genera del contexto educativo, de la comunidad? Claro que sí, licenciado. Bueno, en primera, la realidad es otra, es diferente, tal vez a la que nos imaginamos, porque nosotros, como estamos en primer año, vamos con otra visión, ¿no? Pensamos que tal vez va a ser las cosas diferentes. En mi experiencia, tal vez, al llegar allá, la realidad era otra. Las cosas eran otras, los estudiantes de diferente manera. Porque, por ejemplo, yo soy del Alto. Entonces, allá he estudiado y todo la unidad en el colegio y me lo imaginaba así, no tenía el conocimiento de la realidad. Entonces, cuando llegué a la unidad educativa, la realidad fue otra. Entonces, se ha ganado mucha experiencia a partir de estas prácticas. O sea, ya hemos visto cómo realmente es la educación, qué está pasando, qué necesidades tienen, qué potencialidades hay, y así también qué problemáticas tenemos. Muy bien, evidentemente, cada espacio, ¿no?, cada espacio educativo muestra eso, lo que usted acaba de mencionar, las problemáticas, necesidades y potencialidades que tiene cada espacio. En ese sentido, ¿puede describir de alguna manera el espacio geográfico en el cual está usted? ¿Cuáles son sus características? Por ejemplo, la distancia al lugar, puede ser otro, tal vez algún dato histórico que ha podido rescatar, ¿no? Otro, la parte, ¿cómo genera economía ese sector?, ¿no? ¿Alguna descripción social de la gente, de la población, tal vez? Ya, bueno, la Unidad Educativa Nacional Eduardo Abarba se encuentra en la comunidad de Achaviri, exactamente. Partiendo por esa experiencia, no conocíamos ni siquiera la comunidad en sí. La transitabilidad, el acceso hacia la comunidad es complicada también, puesto que se encuentra aproximadamente 1 hora y media desde la población de Patacamaya. Entonces ha sido una travesía, conocer los distintos espacios allí. Comenzamos viendo las carreteras, por decirlo así. Hay asfalto hasta cierta parte y después es tierra, en algunos lugares incluso es piedra, entonces es dificultosa la accesibilidad al lugar. Entonces la comunidad de Achaviri es una comunidad pequeña pero que tiene muchas características. Hablando, por ejemplo, en temas de economía, se sustentan aún en lo que es ganadería, también en lo que es la agricultura. Trabajan y crían, por ejemplo, y también venden lo que son las vacas, ovejas.
también producen lo que es la papa, la quinoa, los alimentos del sector, ¿no? Y también nos comentaban cuando hablábamos con la población que una actividad que está surgiendo más es lo que es la lechería. Entonces trabajan ellos tanto con la empresa que es PIL y Delicia, entonces mediante esa actividad generan recursos. A la vez también viven del comercio, puesto que como es tan intransitable, se podría decir, o de poca accesibilidad, entonces no salen mucho a la ciudad, a máximo van a Patacamaya. Lo que hacen es hacer una feria grande, por ejemplo en la comunidad de Escaloma se lleva la feria los días jueves, en las que ellos mismos venden productos que producen. Eso en cuanto a la economía. Mi compañera tal vez les puede hablar del ámbito, no sé, social. Social, claro, sociocultural tal vez, algunos datos rescatados, ¿no? Claro que sí, licenciado. Bueno, también tal vez complementando eso de a qué se dedicaban, creo que un dato importante que también nos comentaban allá era que hay mucha migración por parte de los jóvenes, ya que al no haber ahí algún trabajo seguro para ellos, ellos deciden irse específicamente a los lugares de Chile y Brasil. ¿Por qué? Porque dicen que allá el trabajo es más sencillo para ellos, pueden encontrar el trabajo de un día, tal vez de una semana, y ahí pueden ahorrarse tal vez algo de dinerito. Entonces, la mayoría de los jóvenes lo que hace o tiene la visión de irse siempre a Chile, trabajas allí, a cosechar y todo eso. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Que la comunidad también ya está perdiendo a los jóvenes y ya solo se están quedando las personas adultas mayores. Entonces, esto hace que también la población reduzca. Entonces, se ha visto igual como una problemática, porque los jóvenes acaban el colegio, ya tienen esa visión de me voy a ir a Chile, voy a trabajar ahí, voy a ganar mi dinero y voy a volver y tal vez vea a mis padres y luego me vuelva a ir. Entonces, es ahí, está ahí. Esa es una gran problemática que se puede identificar. En cuanto a lo cultural tal vez, justo cuando llegamos había una fiesta en honor a Santos Marcatola, si no me equivoco, ya que este personaje había nacido en Chogna. Entonces, la comunidad tiene la costumbre de bailar la tarqueada. Entonces, estaban preparando para esa festividad. Y justamente, igual nos invitaron pues, a participar ahí, pero igual por el acceso no había un auto que nos lleve, digamos, directo y nos vuelva a traer. Entonces, igual se vio otra problemática ahí. Pero sí, toda la comunidad participa de esta festividad en honor a Santos Marcatola y bailan la tarqueada. Es un concurso, nos dijeron que es un concurso grande donde también hay premios, varias comunidades participan. Entonces es una actividad muy bonita que se vio que ellos realizan también, porque une a la comunidad y también ya hace que nuestras costumbres y tradiciones sigan vivas. En cuanto a lo social, tal vez, y hablando un poco de eso, tal vez mi compañera podría complementar algo de ello. Claro, por favor. Sí, en cuanto al tema social, es muy interesante lo que nos comentaban, puesto que tienen una autoridad máxima, se podría decir, que es el Sulcamalcu, y algo característico de la comunidad de Achaviri, perdón, es que están conformadas mayormente por 4 familias. Nos mencionaban, por ejemplo, a los Segada, a los Choque, a la familia Luna y también a la familia, familia... Terrazas. No, perdón, Tusco, sí. Esas 4 familias, entonces, son amplias en la comunidad y sale una persona que representa a cada familia, entonces, y entre 4 personas hacen en su organización política, se podría decir. Las máximas autoridades vienen siendo conformadas de estas 4 familias y así mismo se hacen los consejos educativos, ya pasando al tema tal vez de la unidad educativa, que también de estas familias salen las personas que van a dirigir el consejo educativo. Ahora, he tenido una confusión tal vez al decir Achacuri y Achaviri, y hay esa confusión. Por ejemplo, yendo al lugar, en el GPS nos marcaba como Achacuri, porque no conocíamos. Pero cuando preguntábamos en el camino, nadie conocía el lugar Achacuri, conocían la comunidad Achaviri. Y preguntando entre los estudiantes y los padres y la comunidad misma, nos mencionan que se ha ido cambiando el nombre, que sí, antes era conocida como Achacuri, por un tema de que en el lugar había muchos ratones. Entonces, la palabra venía de Achacu, claro. La aymara era Achacu. Entonces, viendo ese lado de crear historias, podríamos usar también eso para impartir nuestras mismas clases desde el área de comunicación y lenguajes, hacer que los estudiantes tal vez produzcan, generen una idea a partir de su creatividad, dándole la realidad, dándole un sentido a la palabra Achacuri, por decir.
porque hay muchas historias, entonces no se sabe cuál es la realidad, pero como un dato curioso de la comunidad, vendría siendo el nombre. Mira, muy interesante todo el relato que van narrando a través de su experiencia, ¿no? Que han vivido en este primer espacio, en el primer momento, el contacto directo con la realidad. Qué bueno, felicidades por esa recuperación de información que ustedes han generado en este espacio. Ahora, en el primer aspecto ha sido la lectura del contexto. Ahora vamos a entrarnos un poquito, como alguien decía, a la unidad educativa. ¿Ya? Vamos a describir, a ver, Nancy, puedes describirme desde tu llegada a la puerta de la unidad educativa y a ver, ¿qué te ha parecido? ¿De qué manera tú te has entrado a ese espacio? Bueno, has mirado, uno queda sorprendido por los lugares que vayamos, ¿no? Nos impresionamos, a veces nos gusta, es algo nuevo para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué te ha parecido la unidad educativa? ¿Podemos describir tal vez algunos detalles, por favor? Por supuesto, licenciado. Bueno, el primer contacto con la unidad educativa fue, como no había mucho acceso, estábamos llegando tarde, porque la entrada era 8:30, nosotros 8:20 seguíamos en el auto, nosotros, no, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya había varios caminos y el GPS no nos marcaba exactamente la unidad educativa, entonces estábamos preguntando, así cuando llegamos vimos una entrada, tampoco tenía letrero, o sea, el típico letrero que tiene, digamos, unidad educativa, bienvenidos a la unidad educativa, entonces no tenía ese letrero, entonces pero entramos y preguntamos y había un docente ahí y nos dijo, le dijimos, somos los practicantes del SFEM Villaroma, así. Nos dijo, sí, así. Y nos dijo, vamos allá, vamos a la escuelita, a primaria. Ahí va a ser el acto cívico, nos dijo. Y nos dijo ahí que se turnaban. O sea, tienen una unidad educativa para primaria y para secundaria. Y están al frente, justamente al frente. Secundaria, digamos que está aquí, primaria está aquí. Nos dijo, vamos a primaria, nos turnamos. A veces un lunes es en primaria, otro lunes es secundaria. Entonces nosotros fuimos ahí a primaria. Estábamos ahí y sorprendidas porque ya era 8:30, entonces entramos y no había alumnos. Estábamos como que nos quedamos en shock, o sea, ¿va a haber alumnos o no hay clases? Y estábamos así. Y justo llegaron más docentes y ya llegaron estos docentes con sus niños pequeñitos de primaria, ya estaban llegando los de secundaria. Así. Entonces también llegó el director, nos comunicamos con el director, le dijimos, estamos haciendo 3 prácticas así. Y creo que tuvieron un problema, no sabemos bien, pero decidieron hacer el acto cívico en secundaria. Entonces otra vez nos tuvimos que dirigir a secundaria, nos fuimos caminando porque es creo que a 3 minutos o a 5 minutos, como están al frente. Fuimos ahí y estaban ahí, realizaron el acto cívico. Hubo poco alumnado, actualmente el Colegio Nacional Eduardo Avaroa tiene 45 alumnos matriculados y es algo alarmante porque nos comentó el director que eran 65 si no me equivoco el año pasado, entonces habían bajado en una cantidad bastante alarmante, entonces vimos eso también, realizaron el acto cívico como es de costumbre, la banda amenizó con el himno nacional, también hubo una poesía, hubo un chiste por parte de los estudiantes y participación. Así nos presentaron también, el director nos llamó al frente para que los estudiantes puedan conocernos, así, y cuando llegamos a la unidad, lo primero que vimos tal vez fue el tinglado, porque es lo más grande que se veía, el tinglado, el atrio que recién estaba en construcción, nos dijeron que lo habían construido creo que este mes, y lo estaban pintando también. Vimos la sala de la dirección, las aulas, la cocina tal vez, y tuvimos el primer contacto con el director, hablamos, nos presentó también al encargado de la junta, a los docentes, y eso también, nos mostró los ambientes, ahí nos dijo también un dato muy curioso, que los docentes tienen aulas taller, o sea que ya no es tal vez la típica educación que el docente va a buscar a los estudiantes. Entonces el director estaba implementando esto, si no me equivoco, desde el mes de abril, el aula taller para que el docente pueda ambientar o adecuar su aula. Por ejemplo, en comunicación y lenguajes, la docente ya lo estaba adecuando con algunos cuadros de la poesía, o qué es la poesía, o qué es leer. ¿Sí? Entonces, ¿esto para qué? Para que el estudiante tal vez salga de su zona de confort y pueda aprender de mejor manera y tenga un aprendizaje significativo. Eso podría comentar sobre Muy interesante la descripción que haces de lo que es el segundo aspecto, que es la unidad educativa. Ahora sí nos vamos a ir directo al aula, ¿ya? Mercedes, a ver, vamos a describir en primera instancia el aula. Vas a ingresar y describes los espacios que has podido observar y las características que tenían tus estudiantes. ¿Qué año de escolaridad más tal vez nos resaltes? Por favor, Mercedes. Ya, bueno, al ser un contexto diferente, creo que, hablando de estudiantes, son muy diferentes.
también por la edad. Pienso que los estudiantes de primero son muy diferentes a los de segundo, y los de segundo a los de tercero, y así sucesivamente. Me he saltado esa parte. Hablando del aula educativa como tal, como bien lo mencionaba Nancy, la Unidad Educativa Nacional Eduardo Avaroa, con iniciativa del director, está implementando lo que vienen siendo las aulas taller que ella misma explicaba. Entonces, la idea hasta el momento es que el docente sea dueño del aula y la adecue mediante mejor le parezca. Pero esto también, se está llevando procesualmente, se podría decir. Actualmente es una realidad, la infraestructura de la unidad educativa es muy antigua, por lo que están pintando recién, con ayuda del Consejo Educativo, se está pintando las aulas recién. Si bien existe, como decía Nancy, cuadros y carteles, es un proceso lento, pero que está avanzando poco a poco. Por lo que a la primera impresión entramos al aula y sí pudimos ver algunas paredes que necesitaban muchas mejoras, y también las sillas, por ejemplo. Hay que ser realistas, ¿no?, con algunas situaciones, y a pesar de ser pocos estudiantes en un salón, había mucha distancia entre los mismos compañeros, por decir, había chicos que se sentaban muy atrás, estudiantes que estaban adelante, entonces, y algunos que estaban incluso en filita, como la educación tradicional. Pienso que en ambientes en los que tenemos menos estudiantes podríamos tener mejor control y hacer algo como que las sillas en círculo mejoraría la interacción entre los mismos, como que motivando al diálogo. Eso en cuanto a infraestructura también se requiere mucha inversión, se podría decir. Es un poco triste ver que la unidad educativa, como dato también tenemos que es la más antigua de la región, ha sido fundada en 1968 y hasta ahora la infraestructura sigue siendo de esos tiempos, o sea, a base de adobe, a base de calaminas, los baños mismos son a base de adobe. Entonces no vemos tantas mejorías y apoyo, y como bien ya tocábamos el tema, los estudiantes solo son 45 en la unidad educativa. Y si se bajan, entonces las dificultades aumentan. Pero es muy interesante, muy buena la idea de la implementación del aula taller. Una fortaleza podría verse, al ser más pocos, podría la educación incluso ser más personalizada. Entonces, por ese aspecto, tendríamos también muchos puntos para trabajar y fortalecer. Muy bien, mira, esa descripción de sus estudiantes también y del espacio donde nosotros generamos acciones pedagógicas, transformaciones. En ese sentido, a ver, Nancy, quisiera pedirte que, y ahora específicamente la especialidad, lengua castellana, ¿qué o problemáticas has encontrado ahí en los estudiantes, ¿no? ¿O has observado? ¿Qué problemáticas has observado? O sea, en sí nos vamos a ahora concentrar en lo que es la especialidad, lengua castellana. Claro que sí, licenciado. Si bien se comentaba de lo de las aulas taller, yo creo que falta mucha ambientación para que el estudiante, digamos, se inmiscuya más en todo esto, en el caso de comunicación y lenguajes. También tal vez los estudiantes perdieron esa timidez. Hemos visto mucha timidez por parte de los estudiantes, porque al observar la clase se veía que poca participación, o solo, digamos, uno participaba, los otros estaban callados. Entonces, tal vez eso fortalecer con algunas actividades más lúdicas, estrategias que los estudiantes puedan soltarse más. Porque incluso se usa el barbijo, pero creo que ellos lo usaban para tal vez esconderse o no mostrar sus rostros al 100%. Eso se ha visto a la primera, entramos a la aula y vimos a los estudiantes, estaban muy tímidos, así, no eran participativos tal vez. Yo creo que se podría fortalecer con actividades como poesía, teatro tal vez, para que ellos se puedan soltar así y puedan ya ellos tal vez comunicarse de mejor manera. También en cuanto a la clase, al desarrollo de la clase, sí, la docente encargada de comunicación y lenguaje, sí se vio que usó los momentos metodológicos. Entonces con los estudiantes usó la práctica y ella también les incentivaba a hablar, les preguntaba, digamos, como ellos eran tímidos, les preguntaba ya, ¿tú qué opinas de esto? Tal vez los conocimientos previos que tenían, ¿qué opinas de esto? Empezaron así con preguntas, tal vez algunos juegos, pocos juegos que se vio, pero había tal vez ahí esa por parte de la docente. También se vio la teoría, la práctica, la producción. Entonces yo creo que sería trabajar mucho en
en eso de la timidez, porque comunicación y lenguaje, yo creo que tenemos que ser activos, hablar, comunicarnos, entonces eso se vio esa falta tal vez. Claro, muy bien. A ver, también vamos a rescatar, entre esas problemáticas también existen potencialidades, ¿no? A ver, ¿qué aspectos de sus estudiantes o qué capacidades, habilidades o cualidades ha visto en sus estudiantes, ¿no? Y esos potenciales que podemos rescatar. Sí, bueno, a pesar de la timidez, creo que ha sido algo con lo que hemos chocado un poquitito, porque nosotras tratábamos de hacer actividades y era como que notábamos esa timidez con los estudiantes. Tal vez también esto a raíz del contexto, ¿no? Porque sabemos que los del área del altiplano somos más conservadores, se podría decir, más tímidos, pero hay que esperar a que agarremos confianza. Ellos apenas nos estaban conociendo, tal vez podría ser esa una de las razones. Y hablando de potencialidades, el mismo número de estudiantes, ¿no? Al ser 45 estudiantes, entonces ellos tienen que ser, los 45 la banda, los 45 tienen que ser el equipo de fútbol, los 45 el equipo de vóley, básquet, que es el deporte que se practica ya por parte de las chicas, por ejemplo. También va a haber un concurso de poesía justamente en esta semana o la siguiente semana, es intercolegial, entonces también todos tienen que preparar y ayudar. Entonces, ¿qué ocurre con estas actividades? Hacen que el estudiante sea multifacético, entonces tenga habilidades a la fuerza, si se podría decir, en deporte, en música, entonces podríamos fortalecer desde esas áreas. Me parece muy interesante, ¿no? Si vemos el lado positivo de la situación. Porque en las ciudades es diferente, como hay tanta cantidad de estudiantes, entonces vamos descartando y a veces algunas capacidades y habilidades se pierden, pero allá en los contextos con poca población, entonces es diferente. Tienen que saber sí o sí todo, obligatoriamente, entonces podemos fortalecer. Y también es importante que un dato curioso que nos ha sorprendido es que la unidad educativa era urbana, no era rural como tal, era urbana y a pesar de eso tenía pocos estudiantes. Pero creo que eso rescataría más, ¿no? Los estudiantes son multifacéticos, a la final con la timidez o con no timidez tienen que lograr realizar muchas actividades y aprenden y se puede fortalecer mucho eso y trabajar más en eso. Muy bien, mire, evidentemente yo tuve la oportunidad de trabajar igual en un espacio de Guanay, en la provincia de Larecaja. Yo en la promoción teníamos 2 estudiantes, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Es importante. Uno piensa a veces que la educación, o sea, podemos personalizar la educación, pero creo que en algún modo sirve, pero o es factible poder generar esos espacios, pero también necesitamos generar competencia en nuestros estudiantes. Entonces estamos hablando en la unidad educativa donde están 45 estudiantes de todo secundaria. Entonces, más o menos, ¿con qué año de escolaridad ustedes han impartido algún tema? ¿Sí? ¿Han realizado? Algunas actividades, por ejemplo, en mi caso, estuve por un momento con los estudiantes de tercer año de secundaria. Entonces, ellos estaban abordando el tema de textos orales, si no me equivoco. Hablábamos de exposición y argumentación, entonces tratábamos de hacer con temas básicos, por ejemplo, que hablábamos de la discriminación según el texto de aprendizaje que les proporcionan desde el gobierno mismo. Entonces, tal vez con esa idea, tratar de hacer una exposición así improvisada y breve. Pero ha habido como que estudiantes que sí han respondido y estudiantes que no. Y creo que también ahí va una de las problemáticas o dificultades a las que nos enfrentamos cuando tenemos pocos estudiantes. Pareciera fácil, pero no. Si tengo 4 estudiantes y 2 como que no atienden tanto a la actividad que estoy impartiendo, la mitad de mi clase es la que no está queriendo o no está funcionando mi metodología con la mitad de la clase. Entonces, eso dificulta mucho. Y creo que si no sabemos o no tenemos herramientas y estrategias, llegar a ser frustrante para nosotros como docentes. Entonces creo que las prácticas que realizamos nos van a ayudar mucho a plantearnos estrategias, metodologías, a buscar más información tal vez, para que si no funciona una actividad, entonces buscar otra, cambiar otra y que el estudiante esté atento y lo más importante, que retenga el conocimiento de lo que se le está impartiendo y que este conocimiento le sirva para la vida. Por ejemplo, la exposición. Me parece muy importante que ellos a través de eso pierdan el miedo, sepan expresarse, usar palabras desde la misma presentación. Pero quiero pensar que fue que no me conocen tanto y por eso algunas personas o algunos estudiantes no han querido ser partícipes activos, por decir, de
de mi actividad, pero individualmente sí, y cuando se trataba de escribir, sí, ellos lo hacían. Pero a la hora de compartir sus conocimientos o lo que piensan, no, había una cierta limitante. Y creo también que es por el tema de la adolescencia, porque muchos deferían el tema de que no, se van a reír de mí o qué van a decir de mí. Y también es parte del desarrollo humano. Y como docentes creo que también tenemos que aprender, ¿no? Conocer del desarrollo humano para saber usar, dirigir nuestras técnicas. Evidentemente, es bien importante. De igual manera, Nancy, ¿has tenido la oportunidad? ¿Alguna Sí. experiencia de ese? Sí, pasé con el curso de tercera de secundaria y bueno, eran, si no me equivoco, eran 8 alumnos, 8. Lo primero que percibí al entrar a la aula fue que los chicos estaban atrás, todos los chicos, y las chicas estaban adelante. Entonces yo les dije, ya nos uniremos tal vez, porque yo creo que deberían ser como son poquitos, tal vez estar unidos. Entonces les dije a los chicos, pueden pasar adelante. Y al principio no querían hacerse como que casos, estaban como que no, profes. Y luego les dije, ya chicos, tenemos que participar, así, ya, ellos aceptaron. Estaban con el tema de costumbres y tradiciones de nuestros pueblos originarios a partir del género narrativo. Entonces, ya habían realizado previamente unas actividades con la docente, donde les dio el concepto de costumbre, tradición, entonces también les dejó una tarea. Justamente como le comentaba que era de la fiesta de Chogna, de Marcatola, entonces tenían una tarea de investigación, entonces a partir de esto se hizo que los estudiantes tal vez puedan usar el género narrativo, ya sea cuento, tal vez novela, entonces tomando esa experiencia que ellos tenían, tal vez podrían plasmarla al frente, así tipo una exposición o un teatro tal vez, para que ellos tal vez pierdan el miedo. Al principio fue dificultoso, ya que sí tenían bastante miedo los alumnos, no todos obviamente, había 2 o 3 que lo hicieron normal, pero sí se vio esa timidez por parte de los estudiantes, pero diciéndoles tal vez de diferentes formas o con actividades, se pudo hacer que tal vez compartan los conocimientos que ellos tenían de las tradiciones y costumbres. Entonces eso sí fue una realidad muy diferente a lo que se piensa. Se piensa que cuando creo que entro al aula les digo vamos a jugar, entonces todos dicen sí voy a participar, o vamos a pasar ese tema y todos están participando. Entonces eso se piensa, creo, a una primera instancia como nuevos, como primer año. Entonces cuando entres al aula es muy diferente, porque incluso hay alumnos que tal vez están tristes, no se sabe, están tal vez muy felices o tienen problemas, dificultades en casa, tal vez vienen sin desayunar, sin comer. Entonces todo eso el docente creo que tiene una tarea muy ardua, porque tiene que darse cuenta de todo el contexto que está pasando el estudiante. Entonces eso es muy difícil, muy dificultoso. Por eso ahí me di cuenta que la tarea del docente sí es muy amplia y tiene que ser igual multifacético para tal vez comprender a todos los estudiantes, y porque cada quien tiene una forma diferente de aprender. Sí, tal vez complementando a eso, claro. El contexto también es muy diferente en cuanto, como mencionábamos, las actividades económicas por las que se pasa. Entonces el estudiante temprano, tiene que levantarse temprano, ir a ordeñar las vacas, ir a llevar a las vacas a que beban agua, entonces incluso llegan tarde o van a la feria a ayudar a sus papás a la venta, y llegan tarde, y nosotros como docentes no podemos, pienso yo, decirles tajantemente no, la entrada está a tal hora y cerrarle la puerta. O sea, nos ha ayudado estas prácticas a conocer tal vez esas realidades, esos contextos, de por qué el estudiante se atrasa, cómo vive allá, de qué subsiste con su familia, y a la vez eso influye mucho porque tal vez, o sea, tiene problemas con el ganado o la producción misma de papa, por decir, y no va a dejar que se concentre al 100% en las clases, entonces también llega a ser un obstáculo, pero que es parte sí o sí de la vida cotidiana del estudiante, en el que hay que trabajar o el que hay que tomar en cuenta. O sea, no podemos ser docentes fríos, por decir, y ser tajantes, o incluso la tarea, ¿no? Porque hay momentos en que no presentan la tarea, pero ya tienen razones muy diferentes. Por ejemplo, no hay electricidad, la señal de internet en la comunidad es escasa, o lo mismo que decía, las actividades económicas que realizan sus papás, entonces les impiden a veces cumplir con ciertos requisitos. Entonces hay que tomar otras formas, otras técnicas y otras modalidades que a partir de la experiencia recién empezamos a comprender, porque antes podíamos decir, no, voy a decir que investiguen tal y me tienen que traer para mañana y esperar eso, pero a veces no sucede así. Ahora, por lo menos en esta semanita corta que hemos ido, ya nos hemos dado cuenta, y pienso que conociéndoles más podemos conocer aún más problemáticas, más necesidades que tienen.
No, sí, realmente este acercamiento en primer año es bien importante, ¿no? Llegar al contexto educativo, conocer los rostros mismos, las vocecitas que están ahí, como alguien decía. No sabemos cómo ellos vienen al espacio educativo y cuán aquello que nosotros tenemos dentro de nosotros, ese compromiso como maestros, es así, darles un abrazo a ellos, ¿no? No será físico directo, pero ¿no? Darles la bienvenida a ese espacio que es el templo del saber, la unidad educativa. Desde ese punto de vista, Nancy, ¿cuál sería el rol del maestro? ¿Cuál sería esa función social que tenemos nosotros a través de conocer ese espacio educativo? Licenciado, el rol yo creo que es grande, porque como decía, cada estudiante es un mundo. Entonces el docente tiene que ser guía, tiene que ser incluso a veces padre, decían también en las entrevistas que hacíamos tal vez a los docentes, decían tenemos que ser padres, tal vez porque a veces el estudiante viene sin comer, tal vez tendremos que hacer algo para que esto no, digamos, no le afecte en la enseñanza o en el aprendizaje. También tiene que ser colaborador, saber tal vez cómo vive el estudiante. Esto me ha gustado del área rural, tal vez, a pesar de que el colegio sea urbano, entonces se conoce tal vez cómo el estudiante, cuánto tarda en llegar, dónde vive, cuáles son las inclemencias tal vez del tiempo o la accesibilidad para llegar a la unidad educativa. Entonces el docente yo creo que tiene una tarea muy ardua, se ha visto también porque en la tarde, por ejemplo, los estudiantes practicaban el deporte y lo que es la banda, entonces todos los docentes estaban ahí apoyándoles. Entonces también, a partir de trabajar tal vez las 8 horas que tienen que trabajar o cumplir su horario, va más allá de trabajar. O sea, ellos se quedaban con los estudiantes, les apoyaban tal vez a entrenar o a participar en la banda. Entonces los docentes tienen que estar ahí en constante trabajo con ellos y saber su realidad. Yo creo que es muy importante, como decía también mi compañera, no podríamos decir al estudiante, traes la tarea para mañana, y sin saber, tal vez incluso nos quedamos un día sin luz. Entonces el docente yo creo que no podría ser ese tipo de, tal vez que diga ya mañana la tarea y traemos así. Entonces no, incluso saber la economía del estudiante es muy importante para pedir materiales. Nos decía también la licenciada de Comunicación y Lenguaje que, por ejemplo, los papás sí pedían que hagan talleres de tal vez de oralidad o de una buena lectura, pero no había ese apoyo económico como tal vez incluso comprar un libro era muy difícil para ellos. Entonces, desde ahí se ve que va a ser una tarea muy difícil porque a veces, como decía aquí, digamos, ya compren un libro, compramos, entonces ya lo leemos y ya, pero allá es diferente, porque no todos van a tener el libro, no todos van a acceder a eso. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si uno tiene el libro, él va a leer y a él no lo podemos dejar de lado, entonces el docente tiene que estar ahí, o sea, bien al tanto de todo lo que pasa con sus estudiantes para poder tal vez enseñarles de la mejor manera, buscar los métodos y las estrategias que mejor vayan con el estudiante. Gracias, Nancy, muchas gracias. Ahora sí, Mercedes, casi ya finalizando este diálogo. A ver, ahora, ¿qué nos toca ahora trabajar en este esfema? Como ya tú estás en el camino de ser maestra ya de esta especialidad y esta función social que ya vamos a ir adquiriendo, ¿qué retos te pones en base a esa realidad para mejorar tu formación? Creo que es importante continuar aprendiendo, porque a través de aprender y adquirir nuevos conocimientos es que vamos a poder ayudar en la adquisición de conocimientos de otro ser, de otro ser humano. Como dicen, nadie es perfecto, nadie tiene la verdad absoluta, nos queda seguir aprendiendo, buscando más métodos y tal vez estos momentos, estos espacios de ir a ver la realidad, entonces nos ayuda mucho. A que a partir de ello ya busquemos más información, tal vez que yo pensaba en, no sé, fortalecer metodologías grupales, pero ahora tengo que considerar grupos más pequeños, tal vez actividades más individuales, grupos de 2, ya no grupos tan amplios. Creo que eso queda por cada uno de nosotros, autoformarnos también, continuar aprovechar el conocimiento que tenemos aquí de nuestros docentes, continuar aprendiendo, enriqueciendo más nuestros saberes. Y sí, eso más que todo, para poder impartir aprendizaje que les sirva también a ellos, porque al final se trata de eso, de que les digamos algo, les enseñemos algo que ellos puedan utilizar y así también de uno en uno poder mejorar, cambiar
buscar mejor desarrollo. Somos corresponsables en esto, también nosotros. Es necesario formar, ¿no?, diferentes acciones para que nos pueda ayudar a mejorar a cada uno. Bueno, realmente a uno se le enternece el corazón cuando hablamos de la verdad en base a lo que hemos vivido, ¿no? En ese sentido, Nancy, tal vez algunas palabras, ¿no?, de despedida. Para nosotros ha sido un gusto tener la compañía de ustedes en Transformando Realidades. Claro, ha sido un gusto igual para nosotros, tal vez compartir lo poquito que hemos vivido en una semana, ver la realidad de cómo están nuestras unidades educativas realmente. Tal vez se piensa que tal vez con darle la infraestructura ya está todo, pero no es así, siempre va a faltar algo tal vez. Y como decía, los estudiantes son seres humanos que vamos a tener que nosotros formar, entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos. Y esto de ver la realidad nos ha servido mucho, ya que vamos a poder tal vez nosotros plantearnos para el año, tal vez o para futuros años, ver cómo podemos trabajar con ellos para que ellos aprendan de mejor manera. Porque ya sabemos que tal vez una cantidad reducida, tal vez incluso no sabemos realmente cómo viven los estudiantes allá, sin luz tal vez, sin acceso a internet como normalmente tal vez ya todos estamos acostumbrados. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, el colegio también, los estudiantes, sí, a pesar de que ha sido una semana muy corta, sí sientes ese cariño a través de ellos, o sea, sientes esa tal vez, incluso yo quería tal vez quedarme una semana más para ver más sobre el contexto. Entonces una experiencia que tal vez sí va a servir mucho a los de primer año para futuros trabajos o futuras prácticas que tenemos. Muchas gracias, Nancy. A ver, Mercedes, algunas palabras finales también. Pues bueno, sí, ha sido muy interesante y muy productiva esta semana que hemos, como bien lo decía, nuestro trabajo en la lectura de la realidad, ¿no?, a través de la observación. Es importante conocer estos contextos para poder tal vez aportar de una manera objetiva a la sociedad. Pensamos a veces que todo es sencillo, que todo es fácil, o que las cosas ya están puestas, como bien decía Nancy, que ya hay una escuela, entonces por ende debe haber todos los servicios básicos, deben tener todo. A veces incluso nos decimos que con internet ya lo podemos solucionar todo, pero nos ha tocado ir a una comunidad que no tenía acceso a internet, era muy limitado. Entonces nos queda, como decía, aprender más, aportar más a la población, por lo menos de una persona, ¿no? Fortalecer a los estudiantes con nuestros conocimientos y nosotros como personas seguir formándonos para poder un poquitito cambiar la sociedad que tanto necesita, ¿no? A veces pensamos que tenemos todo, pero no, la realidad es que aún tenemos muchas necesidades, muchas carencias, muchos problemas, pero también hay muchas potencialidades que también hay que saber fortalecer. También quedo muy agradecida y creo que he aprendido mucho en la semana de prácticas que hemos visto y también queda mucho por aprender. Muy bien, sí, evidentemente. Estamos en ese proceso, ¿no? Todos estamos en ese proceso de mejorar cada día nuestras estrategias, nuestras técnicas, ¿no?, a través del uso de diferentes métodos. Entonces, mira, Nancy y Mercedes, les deseo todo el éxito en esta noble carrera que ya han empezado ustedes, ¿no? Ya conocen los bancos de nuestra escuela, ya conocen el ingreso, la puerta de las unidades educativas, pero en un sentido de hacer una lectura de la realidad de ese espacio, de la sociedad, de nuestros estudiantes y de este compromiso que tiene que nacer del corazón, ¿no?, para plantear aquellos ideales de progreso, esos ideales que nos ayuden a formar, a forjar a nuestra sociedad para que ellos sean un cambio lo que Bolivia necesita. Necesitamos un cambio en la educación y nosotros somos esos actores educativos que vamos a hacer posible de cada acción. Muchísimas gracias por su atención. Nuevamente gracias a nuestros invitados de la especialidad de lengua castellana. Sigamos en Transformando Realidades, produciendo conocimientos.